Continuamos aquí en Viva la Gente y bueno, ya estamos en tiempo de primavera, ahora mismo llega el verano y seguro que muchos de ustedes estarán pensando en quizá hacer algún cambio profesional, algún cambio en su vida y si hablamos en este caso de nuevos retos profesionales, tenemos con nosotros para hablar de esto a María Luz Pomares, nuestra coach del talento. Buenos días, María Luz. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo buenas estás? tardes, ya las horas que son. Buenas tardes. Bueno, pues sí, ya es bastante tarde. ¿Qué tal tu regreso de vacaciones? ¿Has estado Muy unos días bien. fuera? Bueno, de vacaciones no, hemos estado en la otra parte, afrontando nuevos retos profesionales también, en la parte de la radio y nada, muy contenta también de volver a estar aquí pues contigo y con todos nuestros espectadores, que también tenía yo ganas de estar por aquí. Y ya hemos estado avanzando, bueno, pues esto, ¿no? Que con la primavera parece que poco a poco nos está apeteciendo, a lo mejor no estamos demasiado contentos, ¿no? Con nuestra fase o con la fase que estamos viviendo a nivel profesional, queremos cambios, queremos afrontar nuevos retos y uno de los retos yo creo que fundamentales, ¿no? que ahora nos explicarás un poco más en qué consiste, es cuando afrontamos ese cambio y afrontamos una entrevista profesional, ¿no? Para cambiar de trabajo. Bueno, pues sí, es un momento importante, puesto que muchos de nosotros nos preparamos mucho tiempo, estudiamos una formación, adquirimos habilidades, buscamos oportunidades, mandamos muchos currículums y llega el momento en que nos llaman para una entrevista y es un momento de prepararse, puesto que el reto de una entrevista va a depender de esa preparación, porque en un corto espacio de tiempo tenemos que ser capaces de transmitir nuestro currículum, nuestras habilidades, por qué nos interesa ese trabajo. Y realmente es un reto tanto para el entrevistador como la persona que se presenta para la vacante. Yo creo que, como tú bien dices, es un reto para ambos, ¿no? El saber cómo realizar ese proceso de selección también, que en ese camino, en ese campo tú eres experta, pero también, ¿no? La persona entrevistada, que en ese momento yo creo que se pueden dar pues muchos puntos, ¿no? Como los nervios, esa sensación de, ay Dios mío, ¿cómo va a salir todo? Entonces, me gustaría que nos contases, ya que te tenemos, nos aprovechamos de esto, que nos contaras a lo mejor qué es lo que debemos de ser capaces de comunicar en una entrevista. Bueno, pues es muy importante que se establezca este clima de comunicación abierta, sincera, honesta y transparente. Has comentado lo de los nervios, pues hasta cierto punto son normales y no pasa nada si notamos nervios y el entrevistador los nota, puesto que nos estamos preparando para una vacante de trabajo y no tenemos por qué ser expertos en entrevistas. Así que nada, tranquilidad, paciencia, pero vamos a preparar la entrevista de modo que podamos comunicar de manera efectiva, primero, quiénes somos, nuestra trayectoria profesional, cuál es nuestra formación, cuál es nuestra experiencia, los logros alcanzados, pero sobre todo prepararnos muy bien nuestro currículum para ser capaces de trasladar todo lo que hemos venido haciendo. Y sobre todo, muy importante, cuando nos preguntan, háblame de ti porque estás aquí, vamos a focalizar todo aquello que sea relevante para el puesto de trabajo. No se trata de extendernos, sino de hacer hincapié en aquello que tiene que ver con la vacante a la que nos estamos preparando. Bueno, lo que comentas yo creo que es bastante importante y si estamos en el punto adverso, digamos, si somos los entrevistadores, que muchas veces también se puede dar que tengamos pues ya nervios de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que pues esa no iba a decir angustia, pero no es angustia tampoco, ¿no? Como ese momento de tener que afrontar, ¿no? De sacar el partido de la persona que tenemos delante. ¿Cómo tendríamos que comunicar si somos la parte entrevistadora? Pues realmente es un reto, la entrevista es un reto para ambas partes, tanto para la persona candidata como la persona que realiza la entrevista. Y para ello es importante seguir un patrón. Por ejemplo, a la hora de realizar una entrevista es importante trasladar al candidato nuevamente el proyecto. Antes de comenzar la entrevista sería adecuado transmitirle nuevamente la vacante, los requisitos del puesto y recordar a la persona candidata qué es lo que tareas, funciones a realizar, exactamente la banda salarial y dar el máximo información y presentar la vacante y el proyecto a la persona candidata. Es muy importante ser capaces de transmitir toda esta información, puesto que la persona que viene a entrevista lo va a necesitar para hacer su exposición y para demostrar en esa entrevista, que es un corto espacio de tiempo, porque es la persona más idónea a la vacante. Y creo que es importante que el entrevistador genere este clima de confianza, este clima de un ambiente tranquilo, relajado, para que se dé esa oportunidad de conversar y trasladar información mutua, ¿no? Tanto el entrevistador como la persona que acude al puesto de trabajo.
Mariluz, y tú seguro que te habrás visto, ¿no?, en muchos casos puntuales, ¿no? Seguro que hay cosas que nos puedes contar de esto tenéis que evitarlo sí o sí. O sea, porque seguro que habrás visto muchos momentos puntuales en los que quizá se haya ido un poquito la cosa regular. Sí, bueno, pues sí que podemos dar algunos consejos para preparar esta entrevista. Y el primero diría totalmente ser honestos, transparentes y preparar muy bien la entrevista. Si me pedís algunos tips para preparar esta entrevista y que sea eficaz, lo primero, ir muy preparados sobre la empresa que nos va a entrevistar y, a ser posible, saber la persona que va a realizar esta entrevista e interesarnos por su perfil. Sí, una vez que vamos a presentarnos a esa vacante, investigamos sobre la empresa, es importante conocer qué hacen, sus mercados, las tareas y funciones del puesto, repasar muy bien aquella vacante que se publicó y, sobre todo, muy, muy importante, trasladar la motivación y el interés hacia el puesto de trabajo. Con lo cual, preparar la entrevista implica conocer al máximo sobre la empresa y el puesto y la persona que nos va a entrevistar. También es muy importante prepararnos muy bien el currículum, releerlo, porque a veces me encuentro que los candidatos o las candidatas, las personas que se postulan, pues no han repasado su perfil y luego tienen lagunas, no expresan muy bien los tiempos, las fechas, y empiezan a repasar el currículum y esto habría que evitarlo. Hay que prepararse muy bien el speech, o sea, la conversación, los puntos fuertes. Y otro error típico que veo es hablar demasiado. Cada pregunta, extendernos demasiado y perder el hilo. Hay que mantener esa coherencia y guardar un poquito esa impulsividad que tenemos para ser capaces de escuchar lo que nos dice el entrevistador y seguir ese hilo conductor que se realiza en la entrevista. Es complicado esto, María Luz, de hacer una entrevista, digamos, en condiciones óptimas. Yo creo que todos los tips que nos estás dejando seguro que, bueno, que le van a ir súper bien a todos los que nos están escuchando ahora, pero sí que es complicado. Y hay una pregunta que es muy típica, yo creo que en las entrevistas, ¿no? ¿Por qué quieres este trabajo? Una pregunta muy tradicional que ¿cómo tendríamos que responder? Pues sí, es muy importante porque uno de los factores que la persona que realiza la entrevista va a valorar de la persona candidata es la motivación hacia el puesto de trabajo. Si bien estamos desempleados y estamos incorporándonos a una nueva vacante o a un primer empleo, porque es nuestra primera oportunidad laboral, es importante trasladar en ese caso qué objetivos, qué es lo que realmente buscamos. Porque un currículum habla de presente a pasado, pero no nos habla de lo que queremos hacer, nuestras motivaciones futuras. Con lo cual es muy importante saber transmitir qué es lo que buscamos, qué es lo que nos motiva de ese puesto de trabajo y por qué estamos ahí. Aparte de nuestra formación, nuestra experiencia, prácticas, si hemos hecho hemos hecho prácticas en alguna empresa o bien tenemos alguna experiencia, aparte de trasladar toda esa información que forma parte de mis competencias, también la motivación o que este puesto realmente es lo que estoy buscando y forma parte de lo que en mis próximos años quiero realizar, va a demostrar que realmente nos motiva la vacante, nos motiva la empresa, nos motiva el puesto y esto es una parte muy fundamental en un proceso de selección. María Luz, te voy a preguntar ahora, yo creo que a lo mejor me dices esto, Jessica, me lo pones en un aprieto, pero te voy a preguntar por los requisitos, ¿no? Dos preguntas con respecto a los requisitos a la hora de llegar a una entrevista de empleo, ¿no? Cuando detectamos una oferta de empleo y percibimos que los requisitos no los cumplimos exactamente, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos de esa oferta o nos readaptamos o vemos la posibilidad en ella? Y la segunda sería, una vez que estamos en la entrevista, si percibimos que hay algunos de los requisitos que nos empiezan a detallar y no los cumplimos, ¿nos tiramos la toalla y decimos, bueno, esto ya no es para mí? ¿O intentamos dar una versión si creemos que es nuestro sitio? Bueno, pues es muy importante lo que comentas. De hecho, muchas personas tienen dudas a la hora de si deben postularse o no para una vacante. En primer lugar, si esa vacante nos llama la atención es por algo. Puede ser que nos guste el puesto de trabajo, pero no tengamos el requisito de los años de experiencia que piden o nos falte alguna titulación. Pues es importante a la hora de ver y leer esa vacante que se ha publicado, es importante detectar los requisitos indispensables que se manifiestan en la vacante, que es indispensable idioma avanzado inglés, es indispensable manejo de SAP o es indispensable 3 años de experiencia en el puesto. Si vemos que es imprescindible, pues vamos a tener menos opciones para ser personas que nos vayan a llamar para la entrevista. Pero sí que es verdad que muchas veces ocurre
que donde buscan a una persona, por ejemplo, con 5 años de experiencia, que sería un perfil senior, a veces se postula una persona que tiene menos años de experiencia y la empresa quiere conocer a esa persona, puesto que ese puesto de trabajo es algo que necesita la empresa, es un perfil profesional que requiere esa empresa y quizá en breve pueda necesitar un perfil como el nuestro. Con lo cual yo animo a las personas que quieren postularse que si ven que es un puesto que les interesa y puede ser que no tengan toda la experiencia, pero sí es un puesto que les interesa muchísimo, que se animen, puesto que el entrevistador va a hacer una criba curricular y quizá pues le tenga en cuenta para futuros puestos de trabajo. O también ocurre muchísimo que a lo mejor las personas que se han postulado no hay ninguna persona que tenga todos los requisitos, en cambio hay como una ponderación y van a valorar nuestra formación, nuestros idiomas o cualquier otra característica. Como regla, yo diría que si cumples más del 60 o 70% del perfil, postúlate, o si realmente la vacante y la empresa te interesa mucho, manifiesta de manera honesta que no tienes todos los requisitos, pero te interesa mucho la vacante y si es un tema de experiencia, pues hacer hincapié en que tienes muchas ganas de aprender, formarte y desarrollarte y con tus ganas y tu actitud, pues en breve podrás adquirir la experiencia que pide. Y luego la otra pregunta que me has hecho es, ¿qué pasa en una entrevista si nos reunimos todo el perfil? Bueno, pues ¿cómo reaccionamos, ¿no? a ese momento? Pues importante primero tener en cuenta que si estamos realizando una entrevista, alguien ha visto nuestro currículum y les ha interesado conocernos, con lo cual ahí ya tenemos un dato importante. Les interesa mi currículum, les interesa mi perfil por algo, con lo cual lo que voy a hacer es poner en valor todo lo que sí cumplo y aquellos requisitos que no cumplo, lejos de darle importancia, lo que vamos a trasladar es que realmente si no tengo una formación concreta, que estaré dispuesto a adquirirla, si no tengo una experiencia en concreta, pues voy a emplearme a fondo para adquirir esas destrezas y sobre todo la actitud, las ganas de aprender y la motivación hacia el puesto de trabajo pueden, digamos, contraargumentar pues ese requisito que no cumplimos. Pero recordad, si estamos en entrevistas porque ya se han interesado por nosotros, vamos a hablar de nuestras fortalezas y argumentar nuestras debilidades, cómo vamos a ser capaces de, en el puesto de trabajo, cuando estemos ahí, aprender para poder resolver con éxito pues las tareas y funciones que vayamos a desempeñar. Así que no tengamos miedo, si estamos en entrevista, pongámonos en valor y demos todo lo que tenemos de manera clara y honesta y transparente. Yo creo que acabas de dar un poco la clave, ¿no? También no decorar mucho las cosas y ser honestos, sinceros con nuestra experiencia, con nuestra trayectoria y con lo que somos, yo creo, fundamental. Claro, porque a la hora de buscar trabajo uno puede pensar en el corto plazo y decir quiero esta vacante y puede cometer el error de, digamos, venderse en exceso y hablar de cosas que no cumple. Esto sería un error muy grande, puesto que vamos a tener oportunidades presentes y futuras si somos honestos, transparentes y trasladamos lo que sí sabemos hacer y lo que estamos dispuestos a aprender. Recordar que el factor número 1 para que te seleccione en una entrevista de trabajo es la honestidad, la transparencia y sobre todo la actitud. La actitud multiplica en los procesos de selección. Así que con apertura, con honestidad y sobre todo demostrando que realmente nos motiva ese puesto de trabajo y que estamos dispuestos a aprender, va a ser fundamental para pasar con éxito esa entrevista. María Luz, pues muchísimas gracias por habernos dejado todos estos tips, siempre tan prácticos, yo creo que para nuestro día a día y para afrontar quizá esta nueva época del año que puede ser que venga con cambios, así que con mucha energía y con mucha actitud de afrontarlos. Muchísimas gracias, María Luz, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte a todas las personas que estén en este momento buscando nuevos retos profesionales. Desearles lo mejor. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente.